Agradecemos ampliamente su presencia en esta segunda mesa de trabajos del seminario que nos convoca en esta oportunidad en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su presencia a través de plataforma electoral y a través de YouTube. Vamos a la mesa 2 de este seminario, un nuevo paradigma de actuación institucional. ¿Qué es la justicia abierta? Tengo el honor y el placer de presentar a quienes integran esta mesa. Se trata del jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM, el doctor Jorge Arturo Serdio Herrán. Agradecemos por parte del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la presencia de la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Asimismo, valoramos la presencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la presencia de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos acompaña, un honor y un placer, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la presidenta del Tribunal Electoral de Jalisco, magistrada Teresa Mejía Contreras. Antes de ceder respetuosamente el uso de la voz a nuestra moderadora, me permito dar lectura a una breve semblanza. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho Electoral y doctora en Derecho. Ha ocupado los cargos de oficial judicial y actuario en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria general de Acuerdos en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que nos está brindando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las magistradas y los magistrados que le integran, en darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y sobre todo de compartir esta mesa con las magistradas y magistrados. También así como con el doctor Jorge Arturo Serdio Herrán, a quien iniciaré por leerle una pequeña semblanza curricular y posteriormente le daré el uso de la voz. Antes les quiero comentar que la dinámica de esta mesa será que cada uno de los participantes tendrán el uso de la voz hasta por 15 minutos y posteriormente, si da tiempo, tendremos una etapa de preguntas y respuestas. Pues dicho lo anterior, procederé a dar lectura a la semblanza curricular del doctor Jorge Arturo Serdio Herrán, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención honorífica, doctor distinguido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la tesis Metodología para la construcción de sistemas expertos en Derecho. Realizó diversas investigaciones por medio de proyectos con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, entre los que figuran Análisis de Criterios de Decisión Judicial, el Daño Moral, 2008-2010. Análisis de Criterios de Decisión Judicial, la Graduación de la Pena, 2005-2007, y Análisis de Criterios de Decisión Judicial, el artículo 30 de la Ley de Comunicaciones y Transportes. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento Académico de Derecho y director del programa de la Licenciatura de Derecho en el ITAM. Entre sus actividades se encuentra desempeñarse como profesor e investigador de tiempo completo de la Licenciatura en Derecho impartiendo las materias Metodología Jurídica 1, Interpretación, Teoría del Derecho 2, Seminario de Investigación Jurídica, Filosofía de Derecho, Seminario de Dogmática Penal Luigi Ferrajoli, Metodología Jurídica 2, Argumentación, Teoría del Derecho 1 y Seminario Eduardo García Maínez. Profesor titular impartiendo materias en los programas en Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación y en el Diplomado de Argumentación Jurídica y Juicios Constitucionales. Doctor, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación tan honrosa y generosa de participar en esta mesa de diálogo. Agradezco a los miembros del Presidium que me permitan compartir el tiempo de escuchar sus ideas, sobre todo viniendo de personas que tienen tanto conocimiento en el tema y que están tan metidos en la implementación, diría yo, del ideal de tribunal abierto. Y finalmente a ustedes por tener la paciencia de poder conversar conmigo y escuchar algunas ideas que tengo sobre el tema del tribunal abierto. Lo que me gustaría conversar con ustedes en esta mañana es una presentación bastante resumida
que tiene que ver con una forma que yo entiendo en que debemos aterrizar el concepto de tribunal abierto. Me parece que el tribunal abierto, la justicia abierta, es un tribunal que es una idea que suele ser inacible, abstracta, casi siempre migrada de otras discusiones como el gobierno abierto, o de múltiples ideales que tienen que ver con la transparencia, la recirculación de datos, la aplicación de la tecnología de información a la justicia o ideales de eficiencia. Y sin embargo, no está claro cómo hemos de proceder a entenderlo de manera específica en cada institución y tribunal. Y de esto me he ocupado hace algún tiempo. Me gustaría en el día de hoy presentarles quizás una idea que tiene que ver con el modo en cómo los tribunales pueden ser vistos como tomadores de decisiones, de tal forma que la presentación de un tribunal abierto ingresa en el escenario de las políticas públicas cuando uno los piensa simplemente como sujetos que tienen la capacidad de realizar cierto conjunto de acciones institucionales. Quizás el primer paso para entender la idea de tribunal abierto es la idea de los procesos. Esto es, todos los tribunales realizan una serie de procesos. Procesos administrativos, procesos académicos, procesos jurisdiccionales. Imaginen que podemos tener en un determinado tribunal un libro maestro de estos procesos. Y por libro maestro me refiero a un inventario detallado de todos los flujos de actividades que el tribunal realiza, así como los recursos que emplea, los individuos involucrados y los productos que genera. Un tablero de control de esta manera, un libro maestro en este sentido, lo primero que nos hace pensar es que el tribunal se conoce a sí mismo, por decir así, que tiene de una manera codificada y estandarizada todas aquellas actividades de una manera secuenciada y visible para aquellos que toman decisiones dentro del tribunal. Este primer punto de partida puede servir, por otra parte, para un segundo momento o lugar, que es la integración. De nada sirve tener un libro maestro de procesos, que esto ya es bastante difícil y, por cierto, no necesariamente disponible actualmente en la mayoría de tribunales, si estos procesos no se corresponden entre sí. Esto es, si no entendemos que los procesos interactúan entre sí. Visibilizar cómo cada proceso interactúa con otros procesos es ya de por sí una segunda tarea del tribunal abierto. Y esta integración se hace mediante lo que se puede denominar un mapa de integración. Para ello podemos poner un ejemplo. Imaginemos un proceso muy recurrente. En el área académica del tribunal se llevan a cabo cursos internos. Estos cursos tienen, por ejemplo, participantes, programas académicos, docentes, bibliografía. Ahora noten cómo, por ejemplo, en términos de los docentes, este proceso que es meramente académico se une con otro proceso, que es un procedimiento enteramente administrativo, a saber, el expediente administrativo del docente que dará clases. Por otra parte, aunque no de manera visible, cuando dentro del contenido de los programas hay una bibliografía específica, esto se une con otro proceso del tribunal, a saber, el proceso que lleva a cabo la biblioteca, en donde se da mantenimiento al repositorio hemerotéquico, en donde se da acceso a las bases de datos y se clasifican los documentos que han de ser usados eventualmente en los cursos. Noten cómo este proceso, que es bastante común, el armado de un curso interno, no necesariamente tiene de la mano, unido en el área de alguien, y no tendría por qué tenerlo, ni el expediente administrativo ni el proceso bibliotecario. Ahora veamos cómo esto también opera en otro sentido. Con relación a los cursos internos, uno puede tener, por otra parte, que el expediente administrativo del docente, por ejemplo, si es extranjero, tendrá que tener un contrato, un objeto de contrato, unos ciertos honorarios y seguramente estará enlazado con otro proceso, que es el proceso del jurídico, que tendrá que revisar el contrato y tendrá que entender todos los requisitos legales que debe de cumplir el docente. Este proceso, que es administrativo, de vuelta, está unido al académico tan solo porque el objeto de ese contrato tendrá que ver con la impartición del curso académico interno. Por otra parte, finalmente, uno puede entender cómo estos dos procesos podrían visibilizarse en un solo mapa. Un proceso académico muy pequeño, que es un curso interno, está unido con un procedimiento administrativo, a saber, el expediente, y eventualmente estará unido con los procesos jurídicos y finalmente con los procesos del bibliotecario.
Si tuviéramos todos los procesos en el libro maestro de procesos del tribunal, con un mapa de integración de cómo se conectan entre sí estos procesos, sería un segundo paso importante. Esto es la integración. Pero de nada sirve la integración si uno no hace operativa esta integración al servicio de la actividad del tribunal y del gran público general. Esto es, de los ciudadanos que interactúan con el tribunal y que tienen el interés de saber la actividad que desempeña. Esto tiene que ver básicamente con lo que se conoce como la gestión de los documentos. Y me gustaría ponerlo mediante un ejemplo. De vuelta tenemos un proceso integrado, pero ahora lo que hacemos es que generamos una regla que se llama regla de gobernanza de los procesos. Y decimos, siempre que hay un curso interno, sabemos que estos cursos internos llevan nombres de los participantes y de los docentes. Estos cursos internos generarán documentos académicos, pero también documentos administrativos. Este curso, dentro de sus documentos, si es un ponente extranjero, generará un expediente sobre la visa y el pasaporte, la cuenta bancaria y eventualmente el pago. Y esta línea roja, esta flecha, es simbólicamente una regla que gobierna la interacción entre los procesos. Esta flecha tiene anotadores, esto es, son los campos específicos que permiten unir todos estos procesos a partir de los documentos que se generan. Una vez que tuviéramos todas las reglas que me permiten saber por qué y de qué manera cada uno de estos procesos integrados son importantes, tenemos un siguiente paso, que es la sistematización de esta gran gobernanza. Y esto se realiza principalmente a través de ciertos estándares, documentos abiertos, pero sobre todo tecnologías de la información y la comunicación que permiten hacer que cada una de las reglas de gobernanza interactúen entre sí. Esto es, que haya un único estándar de procesamiento de todos los documentos que son la expresión de todos los procesos integrados, que son la expresión de todas las gestiones y actividades del tribunal. Este sería el siguiente paso. Pero por sí mismo, uno podría tener un tribunal perfectamente sistematizado y sería bastante inútil para el ideal del tribunal abierto. Requeriría adicionalmente que estén permanentemente disponibles. Y aquí una pequeña acotación. Esto no quiere decir, por cierto, que todos los procesos estén disponibles para todos. Existen, de este modo, reglas que actúan como perfiles que permitirán, en todo caso, el acceso con relación a, por ejemplo, la información que tendrá que gobernarse por las leyes de transparencia o los perfiles de secrecía en los expedientes o las reservas específicas de derechos de autor, etc. Pero la pregunta es, antes de que esas reglas se apliquen, si tenemos el libro maestro de todos los procesos, el mapa de la interacción entre ellos y la sistematización con estándares comunes para hacerlos hablar entre sí en reglas de gobernanza. Para este último paso, diría yo, que es la publicación, difusión y archivo. Esto es que cada una de estas reglas de gobernanza sean aptas para su publicación por distintos medios, para su difusión de diferentes maneras, de modo que cada acto de difusión, cada acto de publicación y cada acto de clasificación en su archivo estén perfectamente conectados entre sí en lo que actualmente se conoce como la cognomedia. Esto es, la capacidad de extraer conocimiento institucional útil a partir de los medios que publican, difunden y archivan la actividad de la institución. Por último, cuando uno piensa que todo esto debe estar articulado de una manera coherente, queda o resta quizás una última máxima, que es la usabilidad. Y aquí brevemente, normalmente se entiende a la usabilidad como la interacción de las interfaces con las personas, pero en la era de los documentos abiertos y los datos disponibles, la usabilidad debería ser entendida al menos en 3 dimensiones. Que sea activa, esto es, que la interfaz permita encontrar el diseño para el cual el dato que contiene la interfaz sirve. Alguien debe diseñar los portales, las intranets para los usuarios que deben encontrar la información que necesitan. Reactiva, si uno quiere interactuar con la interfaz, puede hacerle decir más datos de los que están diseñados de manera expresa. Y creativa, esto es que puede llevarse el dato y pensar en nuevas interacciones con los datos diferentes del diseño original del portal. Y son 3 niveles de profundidad. Una página de internet puede ser
una interfaz muy amistosa, activa, porque funciona exactamente para lo que fue diseñado. Por ejemplo, un cajero en un banco, cuando yo le pongo el NIP, es una interfaz perfectamente activa, porque está diseñada exactamente para la información que requiere el banco, a saber, los números, pero no es reactiva, no puedo hacer más con esa información. Hay páginas que, por ejemplo, permiten el hacer preguntas recursivas sobre los datos que ofrecen de manera abierta, como un buscador en las páginas de Internet como Google o Bing o Yahoo. Pero ninguno de estos son creativos, porque no tengo la capacidad de modificar los criterios que alimentan el buscador para mis propios propósitos. En síntesis, entonces, el ideal del tribunal abierto podría aterrizarse en una agenda que funciona como espejo de las instituciones. Un espejo en el cual un tribunal podría preguntarse: ¿existe un libro maestro de todos los procesos, de las actividades que gestiona el tribunal? ¿Existe un mapa de las interacciones entre estos procesos? ¿Tenemos reglas que establezcan todas las etiquetas y metadatos que gobiernan a esas interacciones? ¿Están sistematizadas estas reglas en procedimientos y estándares comunes y abiertos? Y finalmente, ¿están siendo publicadas y presentadas estas máximas sistematizadas de una manera que sea amistosa, usable, tanto en su dimensión activa, reactiva como creativa? Por sí o por no, esto da, por cierto, una suerte de medición comparativa entre tribunales e instituciones, con la ventaja de que es altamente neutra con relación a la materia de la cual trate el tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Serdio Herrán. A continuación, daré lectura a una síntesis curricular de la magistrada María Amparo Hernández Xoncuy, quien continúa en su exposición. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia, así como doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México y la Universidad Autónoma de México. Fue magistrada electoral adscrita a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde febrero de 2013. Antes de ser magistrada, laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es magistrada del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Bienvenida, magistrada, y tiene el uso de la voz. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar este día aquí con ustedes. Es un verdadero placer estar pasando por los pasillos del Tribunal Electoral, al que todavía considero parte de mi casa profesional. No puedo empezar sin agradecer, por supuesto, a las instituciones convocantes a este evento, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quisiera también hacer un agradecimiento especial a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Felipe de la Mata, a la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, que sé que han dejado ahí su empeño y muchas horas de su trabajo para hacer realidad este foro y que van impulsando no solo en este foro, sino en muchos otros, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, esta causa de la justicia abierta. Es un gusto estar aquí con ustedes y otra vez hablando de un tema del que hemos ya compartido muchas inquietudes y que nos ha unido desde hace algunos meses y en algunos casos de algunos años. Yo quiero empezar esta participación por decir que me gusta mucho el título que se le puso a esta mesa. Si revisamos nuestro programa, podremos advertir que el título con el que se anuncia la mesa 2 dice: un nuevo paradigma de actuación, y se pregunta, ¿qué es la justicia abierta? Me gusta mucho que este haya sido el nombre de esta mesa porque creo que en esa pregunta, en esa introducción a la pregunta, va por ahí y se van colando por ahí muchos de los conceptos que me parecen claves para entender y para darnos materia sobre lo que queremos entender ahora como justicia abierta. El uso del término paradigma, en el sentido kuhniano del término, que es creo en el sentido en el que lo estamos usando al hacer la pregunta de un nuevo paradigma en la actuación judicial, me parece que es un término que, si bien en su origen se predicaba respecto de revoluciones científicas, cuando se cambiaba la forma de entender por qué sucedían ciertas cosas, lo estamos aplicando y recientemente, de unos años para acá, lo estamos aplicando
para muchas cuestiones que me atrevería a decir son auténticas revoluciones sociales. Muchas de las cosas, lo anticipaba el senador Gil en su intervención en la mesa pasada, están presentando mutaciones verdaderamente importantes. Estamos viviendo, a veces siendo testigos, a veces siendo partícipe, a veces siendo las dos cosas al mismo tiempo, cambios verdaderamente importantes, en algunos casos aún disruptivos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos aprendiendo nuevas formas de expresarnos, estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos socialmente, en cosas tan sencillas como estamos también aprendiendo a usar la informática para cuestiones como movilidad urbana y, en fin, cualquier cantidad de cosas que están cambiando el mundo en el que vivimos. Y aquí hay un término a mí que me parece que es muy útil para explicar lo que quiero decirles ahora sobre justicia abierta. Estamos viviendo un auténtico cambio del ecosistema. Evidentemente, el ecosistema es un término que estoy tomando prestado del estudio del medio ambiente, pero quiero decir con esto, al tomar prestado ese término, a que todo nuestro medio ambiente está cambiando, nuestro medio ambiente socialmente entendido. Por ponerles algunos ejemplos, las encuestas. Estábamos habituados a ver encuestas de cada elección y era parte ya del quehacer diario. Y ahora ya en el tema de las encuestas, sobre todo las electorales, estamos más enfrascados en por qué las encuestas no están dando resultados. Los encuestólogos están teniendo que preguntarse todos los días qué están haciendo mal o qué ya no pueden seguir haciendo igual y están replanteando sus metodologías de estudio de la sociedad e incluso he leído por ahí también están considerando dejar de hacer encuesta como una forma de medir la opinión pública y transitar mejor a, por ejemplo, analizar las huellas digitales que dejamos las personas en la red y quizá explorando esa beta como un posible mejor espejo o radiografía de qué piensa y cómo está pensando la sociedad. Ante fenómenos nuevos como vivimos del fake news o la posverdad o las realidades alternativas, Facebook empieza a introducir diferentes formas para tratar de ir detectando esta información. Google está modificando sus algoritmos. El fundador de Wikipedia recién ha lanzado su nueva Wikitribuna, le llama. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque lo que les quiero decir con todo esto es que tan todo está cambiando que desde todas las arenas de las ciencias sociales o de las cuestiones que tienen contacto con el hombre y su relación con la sociedad, estamos en tiempos de cambio y los tiempos de cambio obligan, primero, a identificar que los cambios están sucediendo, segundo, a replantearnos las muchas cosas que todos esos cambios tienen que provocar en nosotros. Los jueces no estamos ajenos a todo esto. Los jueces también tenemos que buscar la forma de replantear cuál es nuestra relación con la sociedad a la que servimos y cuáles son las funciones normativas que estamos llamadas a cumplir en este nuevo ecosistema social. El derecho, con todo lo que ello implica, es un fenómeno social y por eso el derecho y los jueces no estamos ajenos y tenemos que, primero, identificar que el cambio está sucediendo y, segundo, replantearnos nuestra función y, tercero, adaptarnos a los cambios que estamos viviendo. La judicatura no está viviendo esta como su primera revolución silenciosa. Vivió una primera revolución silenciosa, recuerdo yo, al menos así lo viví desde la función judicial, hace alrededor de 10 años, cuando entraron en vigor, incluso primero a nivel legal y después a nivel constitucional, todas las reformas relativas a la transparencia y acceso a la información pública. Recuerdo las primeras veces que teníamos que hacer la versión pública de una sentencia sin saber bien a bien qué le dejábamos, qué le quitábamos, cómo la subíamos a la red. Y fue, insisto, a pesar de ser una reforma primero a nivel legal y mucho tiempo después a nivel constitucional, creo yo fue una primera revolución importante en la forma en que se ejerce la función judicial. Y hace alrededor de 5 años vivimos otra revolución verdaderamente importante cuando se vino en 2011 la reforma en derechos humanos. En derechos humanos, en 2011, empezamos a usar mucho el término que ahora le da nombre a la mesa. Vivíamos un nuevo paradigma en el ejercicio de los derechos, un nuevo paradigma en el ejercicio de la función judicial, porque esa reforma cambiaba de modo verdaderamente dramático la forma en que entendíamos nuestra función dentro del sistema jurídico y la forma en la que realizábamos nuestro trabajo. Y ahora que empezamos a digerir y asimilar el gran calado que tuvo la reforma de derechos humanos, viene esta nueva ola del gobierno abierto y la justicia abierta. Y estamos otra vez los jueces frente al reto de entender este concepto, interiorizarlo y encontrar las formas de vivir
la justicia, me atrevo a decir, la justicia abierta como una de las vertientes del Estado y del gobierno abierto como una ola mundial que es sensible y que responde a una ciudadanía más informada, a una ciudadanía más fuerte, a una ciudadanía que está al pendiente de lo que se hace en el gobierno desde cualesquiera de las ramas en que se ejerce. ¿Y por qué hablar de un nuevo paradigma en la actuación de la justicia? Porque los jueces, repito, tenemos que estar al compás de la sociedad en la que vivimos. La sociedad ya no es la misma y ya no espera lo mismo, el derecho ya no es el mismo y ya no espera lo mismo que esperaba de los jueces ni hace 5 ni hace 10 años. Tenemos que entender ahora que esta nueva dinámica social nos impone obligaciones y nos impone aspirar a lograr el concepto y hacer realidad el concepto de justicia abierta. Como ustedes saben, seguramente lo estuvieron oyendo en las horas anteriores de este mismo Congreso. Cuando hablamos de gobierno abierto, estamos pensando en general en una triada de conceptos: transparencia, rendición de cuentas y participación o colaboración cercana a la sociedad. No quiero detenerme ahora en el aspecto de la transparencia y la rendición de cuentas, no porque no sean importantes, sino creo que ya se habló mucho de ello en las horas anteriores y porque creo que el tema que yo más he trabajado y donde más creo que puedo aportarles es en el tema de la vertiente de la participación ciudadana. Y creo que aquí, cuando hablamos de justicia abierta y pensamos en estas nuevas formas de participación ciudadana, tenemos un verdadero reto, porque la justicia, para ser participativa, no puede convertirse en una justicia plebiscitaria. La justicia en nuestro país se deposita en personas que somos profesionales en la impartición de justicia, conocedores del sistema jurídico y que basamos nuestras decisiones en criterios independientes y técnicos, y no vamos a estar decidiendo lo que la sociedad pide por mayoría de votos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, aunque no tengamos la vertiente participativa como se puede tener cuando hablamos de un parlamento abierto o de un poder ejecutivo abierto que consulta un presupuesto participativo, etcétera, creo que sí hay muchas cosas en que la justicia abierta la podemos llevar a materializarla si entendemos una nueva forma de ver qué es una justicia participativa. Y yo lo que entiendo por una justicia participativa es una justicia en la que el juez sabe que tiene que relacionarse con la sociedad a la que sirve de modos diferentes. Por mencionarles alguna, es un juez abierto, un juez que cree en su función como en una justicia abierta, es un juez que se relaciona de forma diferente y renovada con las partes, con la academia, con la sociedad a la que sirve y en una relación de ida y vuelta, desde los insumos de información que aprovecha para resolver un caso y aquí con el cuidado y el respeto y los límites que marca evidentemente el contenido de cada uno de los expedientes, pero también con lo que el juez puede aportar a la sociedad a la que sirve. Y aquí me parece que es todavía más donde se puede trabajar. El juez de una justicia abierta no es un juez que está pensando nada más en cómo resolver un litigio o el expediente en particular que tiene frente a su escritorio en ese momento. Es un juez que está pensando en cómo resolver ese conflicto, pero al tiempo cómo resolver muchos otros conflictos e ir sembrando e ir formando poco a poco un patrimonio de derechos entendibles, accesibles a la ciudadanía. Es un juez que ve en su función también una función educativa y formativa, un juez que trata en cada sentencia de construir ciudadanía, de empoderar a los desaventajados, de orientar sobre el contenido y alcance de los derechos en disputa, tanto a las partes como a quienes no son partes, como a las autoridades que se presentan en el conflicto. Y aquí es crucial la actitud del juzgador. Para mí, el concepto de justicia abierta y de un juez abierto pasa antes que nada y es, sobre todas las cosas, una cuestión de actitud, de una actitud judicial y de mejores prácticas. No es un cambio que nos va a llegar como nos llegó la reforma de derechos humanos a través de un decreto que de un día para otro nos dice cómo tenemos que actuar. La reforma de derechos humanos, ya lo sabemos, fue dramática. En cambio, el paso que queremos dar para una justicia abierta va a ser algo que se vaya haciendo gradualmente. Conforme unos y otros de los que trabajamos en el sistema judicial nos vayamos convenciendo de que este es un paso que tenemos que dar, de que no estamos para resolver un litigio en concreto con nombres y apellidos, de que estamos para ayudar a construir ciudadanía y de que más allá
de un litigio en particular, tenemos objetivos y funciones normativas mucho más grandes y también muy importantes, como son particularmente contribuir al desarrollo sostenible de este mundo, en particular del país en el que estamos. En eso está el objetivo de la paz y de construir sociedades pacíficas al que la ONU nos convoca a todos los estados en la Agenda 2030 a contribuir. Y sí, los jueces tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho para contribuir a que esa agenda se haga realidad. Mucho hay en nosotros el poder de poder transitar hacia la realidad de sociedades pacíficas. Ya para finalizar, quisiera reflexionar con ustedes el por qué es necesario pensar en justicia abierta y por qué creo necesario que quienes impartimos justicia pensemos y nos veamos a nosotros mismos como jueces abiertos. Y para esto quiero ponerles un ejemplo que no tiene que ver con nuestro sistema jurídico, sino con otro, pero que por lo mismo me permite hablar con más libertad y tratar de explicarles el punto que quiero hacer. Cuando vimos la elección de Estados Unidos, se habló mucho del media bubble, la burbuja de los medios, la burbuja informática. En una de estas imágenes, esa imagen me gusta mucho, es la imagen de un analista de información, así como les decía, todos nos estamos preguntando cómo replantearnos. Una de las preguntas que quedó abierta después de la elección presidencial de Estados Unidos fue, ¿qué nos falló? ¿Por qué no lo vimos venir? Y entre todas las cosas que se han hipotetizado, el autor de ese mapa lo que estaba tratando de detectar es, bueno, ¿dónde se genera la información en Estados Unidos? Y lo que encuentra, y esa es la tesis que propone, es que efectivamente sí existe una burbuja informativa. Los medios de comunicación están localizados donde se ven las burbujas y entonces, para decirlo en palabras muy cortas, se estaban hablando entre ellos mismos. La conversación era entre ellos mismos y no con el resto de la sociedad. ¿Y por qué traigo a colación ese mapa? Porque creo que eso es mucho lo que pasa con la impartición de la justicia cuando no pensamos en nosotros como jueces abiertos. Estamos hablando entre nosotros mismos, nos estamos hablando entre jueces, entre pares, de nosotros hacia nuestros revisores, de nosotros hacia las autoridades, y se nos está olvidando que más allá de nuestra burbuja hay toda una sociedad que nos quiere entender y a la que nos debemos y a la que debemos de servir. Yo los quiero invitar en esta ocasión, y creo que este seminario es una forma muy importante de contribuir a ello, a que rompamos esa burbuja. El juez abierto es el que rompe la burbuja, se sale de su burbuja y no solo dialoga con sus pares y no solo dialoga con los expertos en derecho, con una élite que ha tenido el privilegio de ser formada en la ciencia jurídica. Es un juez que habla con la sociedad y que está consciente de que la sociedad a la que sirve piensa diferente, no piensa como él, y precisamente porque ya está conectado con la sociedad puede tener la sensibilidad para juzgar con empatía, con seriedad y para modificar sus mejores prácticas. La justicia abierta al final, y se los dejo como reflexión, se convierte también en una justicia sustentable, en una justicia sostenible, que permite poco a poco ir pacificando conflictos, que permite poco a poco llegar y transitar hacia un fin último que es el vivir en sociedades pacíficas. Con esto les dejo la reflexión y sigo muy agradecida por estar en esta ocasión aquí con ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada María Amparo Hernández Xoncuy. A continuación, le haré una breve semblanza del currículum de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005, recibiendo su tesis el primer lugar otorgado por la Canaco de Guadalajara en el Premio Mariano Otero. Fue profesora de distintas Fue profesora de distintas materias. Bueno, la verdad es que está muy interesante su currículum, magistrada. Fue profesora de distintas materias en dicha universidad y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas, así como la maestría en Derecho Electoral en el Instituto Prisciliano Sánchez. Forma parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 2009 y fue integrante del comité directivo en su capítulo Jalisco desde 2011 y hasta marzo de 2016. En 2013 se integró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Guadalajara
y fue habilitada, donde ocupó el cargo de secretaria auxiliar, habiendo sido habilitada como secretaria de Estudio y Cuenta en 2015, y el 17 de marzo de 2016 fue designada magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado de la República. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos porque esa es una presentación que utilicé hace un par de días, no es la que tengo que utilizar en esta ocasión. Entonces, mientras pasa la nueva presentación, me voy a permitir iniciar. Hay algunos temas que ya traía yo que han tocado en otras de las mesas que ya han precedido y exactamente por ahí es por donde iba a empezar, entonces no creo que haya ningún problema en iniciar así en la presentación. Y estos son los antecedentes de la justicia abierta. ¿Cuáles son estos antecedentes? Ya lo han mencionado en varias ocasiones. Inicia todo, bueno, ya se hablaba desde antes sobre todo del tema de transparencia y por esa vía de la apertura gubernamental, cuando en 2009 Barack Obama inicia su presidencia en Estados Unidos. Ya estoy viendo que ahí está la presentación, pero no para ustedes, entonces todavía me voy a esperar un poco. Bueno, inicia su presidencia con la publicación del memorándum sobre gobierno abierto. Y en este memorándum, él lo que decía es, hay que tratar de que la apertura sea la característica principal del gobierno. Posteriormente, en el 2011 se firmó la Alianza para el Gobierno Abierto, que ya también la han mencionado aquí, y de la cual México es uno de los países fundadores. En esta Alianza para el Gobierno Abierto se trata de empujar, igual que como lo hizo Barack Obama originalmente, la apertura del gobierno, pero a nivel administrativo, a nivel ejecutivo. No tocaba todavía los distintos poderes del Estado. En 2014, esta Alianza para el Gobierno Abierto firma su estrategia cuatrianual del 2015 al 2018 y en esta estrategia ya mencionan mencionan los parlamentos abiertos como tales y hay algunos lineamientos y también hacen referencia a que sería bueno que los poderes judiciales de los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto también empiecen a ver de qué manera pueden, voy a decirlo muy coloquialmente, pueden brincar a la ola de la apertura del Estado. Ya está esto aquí, entonces espero que funcione normalmente. No, no funciona normalmente. ¿Cómo era? Ok. Uy, no sé cuál es el primer slide. Esto me va a ayudar. Ok, bueno, entonces estábamos en los antecedentes, que son el gobierno abierto, no sé si alguien me pudiera ayudar a pasarla allá cuando yo les diga. Creo que va a ser mucho más fácil. Ahí está el… Perdón. Ok, el memorándum y la Alianza para el Gobierno Abierto. Posteriormente, bueno, estos son los antecedentes. Actualmente, ¿qué es lo que tratamos nosotros de hacer al implementar los principios del gobierno abierto en la justicia abierta? Estamos tratando de reforzar el vínculo que debe de existir entre autoridades y sociedad en el nivel judicial. Uno de estos elementos son las sentencias ciudadanas, que ya las han mencionado en algunas otras mesas, aunque de manera muy breve, y estas sentencias ciudadanas tienen 4 elementos importantes. Me voy a permitir decirlos porque ya revisé el programa y no hay otra mesa en la que se vaya a enfocar específicamente en este tema y creo que es fundamental para la apertura judicial el tener nosotros claro cómo poder comunicarnos. No hay que olvidar que los jueces sí impartimos justicia, pero al momento de impartir justicia estamos haciendo una labor de comunicación y tenemos que comunicarle primero a las partes, pero también a la sociedad qué es lo que estamos resolviendo. En el manual que hicieron aquí 2 magistrados presentes, perdón, no es cierto, aquí nada más está uno, el magistrado Reyes Rodríguez, mencionaron estos 4 elementos como elementos claves que pueden tener las resoluciones a fin de poder ser entendidas por la sociedad. Lenguaje claro, argumentación lógica, estructura coherente y una extensión adecuada. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la justicia abierta? Bueno, la justicia abierta, voy a empezar por hacer una mención y es la importancia de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales dentro de la impartición de justicia.
Ya no tenemos que pensar como hace unos años que simplemente todo se resuelve con expedientes físicos. Ya tenemos antecedentes, antecedentes de que ya existen, y nos lo mencionaba hoy el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la presentación online de demandas. Entonces ya estamos también migrando hacia el uso de estas nuevas tecnologías de la información para la impartición de justicia. Tenemos que tratar de pensar otra vez las actividades que realizamos en nuestro día a día. Ya no solamente se realizan en papel y con pluma o en papel y una impresora, ya también podemos utilizar estas herramientas para impartir justicia, para dar a conocer nuestras resoluciones, para dar a conocer nuestra labor. Entonces, perdón, es que creo que esta lámina va muy adelantada. Ok, bueno. Esta es una tabla que he ido modificando en algunas presentaciones. No sé si la alcanzan a ver, creo que no porque la letra está muy chiquita, pero trato de ver cuáles son los principios que tiene la justicia abierta. La justicia abierta tiene los mismos principios que tiene el gobierno abierto, que cuáles son, ya los han mencionado también, transparencia, participación social y colaboración interinstitucional. Estos tres principios dan como resultado la rendición de cuentas, que es una ya actualmente demanda de la sociedad hacia nosotros como autoridades. Entonces, con esta tabla lo que yo trato de hacer es ver cuáles de estos principios, más bien, cuáles actividades que nosotros hacemos como jueces o dentro de un tribunal pueden incidir en cada uno de estos principios y cómo lo podemos hacer. Dentro de la transparencia se encuentra la emisión de sentencias ciudadanas, la sistematización de los datos de todas las resoluciones que emitimos, que eso lo tocaron en la mesa anterior, y hace falta, por ejemplo, en los tribunales, que estos datos también se emitan como datos abiertos. No es suficiente con subir PDFs, hay que subir las sentencias en Word, porque eso facilita mucho la compulsa de los datos, el cotejo de los datos, la reusabilidad, que es una de las características que tienen los datos abiertos como principio fundamental para la transparencia. En la rendición de cuentas dentro de las actividades jurisdiccionales puede haber, por ejemplo, entrevistas con medios de comunicación, publicaciones que hagan los y las magistrados para explicar las resoluciones, programas de radio y televisión. Dentro de la participación y la colaboración social, ahorita se está desarrollando un observatorio de sentencias judiciales en las que intervienen diversos académicos y otras personas y analizan las sentencias del tribunal. Esto ayuda, evidentemente, a que nosotros, si somos receptivos a la crítica, podamos mejorar nuestra actuación con base en la crítica que recibamos de nuestras resoluciones por parte de académicos o especialistas en la materia. Amicus curiae, que esto supongo que todos los que están aquí están familiarizados con el tema, pero para aquellos que no, son planteamientos que hace alguna organización civil en algún caso determinado que permite al juzgador tener un conocimiento específico sobre cuestiones muy técnicas que de otra manera a lo mejor no podría llegar a tener. Son planteamientos que hacen en relación con temas complejos. Y los métodos alternativos de solución de controversias salen de la esfera jurisdiccional, es cierto, pero siguen dentro de la esfera de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque ayudan a resolver conflictos sociales. Y la ventaja que tienen los métodos alternativos de solución de controversias, que se promueven mucho, sobre todo en otros temas, no tanto en el tema electoral, es que son métodos que pacifican mucho el conflicto, porque son métodos en los que las partes de alguna manera intervienen de una manera autocompositiva o ayudados por alguien más, pero ellos mismos resuelven sus conflictos y eso evita que el conflicto escale de tal manera que después haya, en algunos casos, violencia, que haya muertes, etcétera. Entonces, los métodos alternativos de solución de controversias, aunque no formen parte de lo que nosotros hacemos como tribunales, creo que pueden ayudar mucho viéndolos como parte del sistema de justicia. En la colaboración interinstitucional, el diálogo entre instituciones, que sabemos nosotros, por ejemplo, existe mucho entre el INE, los OPLES, los tribunales locales.
Las estancias judiciales que acaban de iniciarse son un claro ejemplo de colaboración interinstitucional en que mediante la pasantía, por llamarlo así de alguna manera, de secretarios, secretarias de estudio y cuenta de tribunales locales en la sala superior, en sala regional, reciben capacitación y las salas que los reciben obviamente además tienen manos extras para hacer el trabajo. Entonces es un ganar-ganar que claramente entra dentro de la colaboración interinstitucional. Las comunicaciones que pueda haber de manera oficial entre las instituciones y requerimientos. Dentro de las cuestiones administrativas, son 3 acciones que creo que van paralelas en todos los principios. La elaboración de manuales y programas, ya lo mencionaba Jorge en su participación. Es importante que sepamos cuáles son los procesos que hacemos como institución y esto entra dentro de los manuales y programas que podamos emitir. La publicación de la agenda de magistradas y magistrados y la publicación de estadística judicial, que esto, hecho bien, puede ayudar mucho al análisis que hace la sociedad del trabajo que hacemos nosotros como tribunales. Cuestiones financieras es muy, publicar el presupuesto, los gastos, las contrataciones, el inventario. En esto no me detengo mucho. Y en cuestión de servidoras y servidores públicos, publicar las fichas curriculares de los titulares y las titulares, publicar los directorios, que aunque no lo crean en algunas instituciones es muy difícil dar con un correo electrónico simplemente. Publicar las remuneraciones, ya lo mencionaba aquí el senador Gil hace unos momentos, publicar los gastos que se hacen, las comisiones, ya también se mencionaba hace unos momentos que hay por ahí un avance para publicar cuáles son los gastos que se ejercen por parte de ciertos funcionarios públicos en las comisiones de las que participan. Y en algunos otros foros hay gente que me ha preguntado y me han dicho, y creo que es una inquietud muy válida, a mí me gustaría saber, por ejemplo, por qué X ministro tiene a X personas como sus secretarios, secretarias de estudio y cuenta. Nosotros sabemos que la designación de magistrados y magistradas pasa por el escrutinio público y pasa por ciertos procesos, pero creo que es muy válido esa inquietud de algunas personas de saber cómo están integradas, por ejemplo, las ponencias dentro de los órganos jurisdiccionales. Al menos desde mi muy personal punto de vista, creo que es una inquietud muy válida porque, al final de cuentas, nosotros sabemos, los magistrados, magistradas decidimos, pero ellos son los que arrastran la pluma para poner los fundamentos, la motivación, la argumentación. Obviamente todo eso va revisado, pero son ellos los que hacen ese trabajo. Entonces, creo que es una inquietud muy válida que me han planteado en algunos otros foros. Y, por ejemplo, la participación en la designación de algunos… Gracias. De algunos magistrados de Tribunal Electoral, en el Senado se incluyeron preguntas que hacía la sociedad civil vía Twitter a los y las aspirantes en ese momento. Ese es un mecanismo que encontró el Senado para que la sociedad participara activamente en los procesos de designación de los magistrados y magistradas. Voy a ver si esto funciona para ya pasar a los beneficios, porque me quedan solo seguramente ya 3 minutos y medio. Ok. Los beneficios. Bueno, una justicia abierta acerca a los juzgadores y a las juzgadoras con la sociedad. Ya lo mencionaba la magistrada María Amparo, nosotros somos servidores públicos y estamos aquí para brindarle un servicio a la sociedad y ese servicio es la impartición de justicia, eso no lo tenemos que perder de vista. Y nosotros somos los únicos que formamos parte del poder en el que no somos electos popularmente. Entonces tenemos que o fortalecer o generar, dependiendo de qué tan pesimista o negativamente lo vean ustedes, el vínculo que deberemos de tener como autoridades con la sociedad a la que servimos. Y esto se puede hacer a través de la justicia abierta y las redes sociales. En segundo término, garantiza los derechos de acceso a la justicia, de acceso a la información y el debido proceso. Me voy a detener sobre todo en el de acceso a la justicia por la materia en la que estamos. En materia electoral nosotros sabemos que la labor jurisdiccional ha interpretado la ley, de alguna manera hay derechos que están contenidos en jurisprudencias que no vamos a encontrar en los códigos o en las leyes. Entonces es muy importante que nuestras sentencias, nuestras resoluciones no solo sean claras para que cualquier persona las pueda entender, sino que se les dé la debida difusión para que cualquier persona sepa que existen esos derechos que están contenidos en normas que no son aquellas en las que tradicionalmente vamos a buscar cuáles son nuestros derechos u obligaciones. Fomenta la participación social y esto ya se mencionaba también en mesas anteriores. Es muy importante y es fundamental el que como autoridades tratemos de impulsar esa participación social porque de los 3 principios del Estado abierto,
la participación social es en la que tenemos mayores obstáculos ahorita y mayores escollos. Es donde se está viendo que no hay resultados. Transparencia vamos avanzando, colaboración vamos avanzando, falta la participación social y tenemos que fomentarla nosotros. Y estoy convencida de que en la medida en que la sociedad sepa qué es lo que hacemos, lo entienda, va a poder empezar a interactuar con nosotros. No podemos pedirle que interactúe si no sabe y no entiende lo que estamos haciendo. Fortalece, finalmente, la legitimación y la confianza de la sociedad en sus autoridades. La independencia judicial, ya lo decían aquí, es un combate a la corrupción, el hecho de ser transparentes. El cumplimiento de las sentencias, porque si las sentencias son claras en sus efectos, es mucho más fácil que se cumplan. Y si hay confianza en las autoridades y en las instituciones, es más fácil que se cumplan de primera mano y no tener que estar persiguiendo el cumplimiento de las sentencias. Y eso, a final de cuentas, sé que nosotros somos tribunal electoral, no mercantil o civil, etcétera, pero mejora la economía del país. Porque el hecho de que la sociedad confíe en sus tribunales y confíe en que se van a cumplir sus resoluciones, da por resultado que mejora la economía del país, porque sabe que si demanda a X porque no le está pagando y el juez condena que se cumpla ese contrato, se va a cumplir. Esto, a final de cuentas, nos lleva a cumplir nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A continuación, leeré una pequeña semblanza curricular del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es abogado mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior desde noviembre de 2016. Estudió la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado de Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, la especialidad en los 8º cursos de posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como secretario auxiliar de secretario proyectista de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, así como coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos de la Sala Superior y magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana e Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias. Antes que otra cosa, quiero pues agradecer estar en una mesa con mis amigas María Silva, María Amparo y por supuesto con Jorge Serdio y con Tere Mejía. Es todo un gusto y un honor estar con ustedes. Ahorita que oía mi currículum, me acordé que llevo 20 años en materia electoral, un poco más quizá. Y justamente viene al caso porque quiero pensar que no me estoy haciendo viejo, sino que sigo aprendiendo cosas. Me acuerdo cuando hablamos de temas electorales, normalmente siempre encuentro referencias al pasado y es justamente lo que hemos vivido. A ver, justamente hace poco más de 10 años discutíamos si los JDC eran la vía de hacer valer los temas de transparencia. A ver, fíjense lo que estamos hablando, suena un poco a la prehistoria. Se discutía esto hace 12, 13 años, si era razonable que fuera la vía del JDC para analizar los temas, específicamente para hacer transparentes algunos de los, pues de las contabilidades de los partidos políticos y hacerlas públicas en consecuencia. La Sala Superior pues solamente tenía el JDC, perdón, lo que nosotros llamamos JDC es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Y teníamos un problema, que fue justamente el que se planteó en torno a la procedencia de la vía. Y está en el nombre, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Y la Sala Superior interpretó que efectivamente el tema de transparencia, si bien no era un derecho político-electoral y por lo mismo pareciera que en principio no podía ser procedente la vía, dijo sí, no nada más el JDC es procedente,
para temas estrictamente político-electorales, sino también para hacer valer derechos humanos que se encuentren íntimamente relacionados con los derechos políticos. Es decir, se hizo una interpretación amplia para permitir esta vía de protección, mucho antes de que se hicieran las reformas constitucionales de transparencia que platicaré. Es decir, este tribunal siempre ha sido un tribunal de avanzada en los temas de transparencia. Y justamente, y esto también quiero hacerlo notar, el derecho electoral en México es un derecho vigoroso y dinámico. A lo largo de su historia ha tenido distintas reformas, lo cual lo ha hecho convertirse en una materia vigente, actual, en permanente evolución. Como juzgadores, debemos reconocer que la realidad cambia de manera permanente. Por un lado, los actores presentan medios de impugnación construidos con argumentos novedosos, con situaciones que requieren un análisis y un estudio profesional minucioso, y por otro lado, los ciudadanos presentan una mayor participación política y al mismo tiempo reclaman conocer el camino que los juzgadores recorremos para arribar a una determinación. El trabajo del juzgador, no solo en materia electoral, debe ser realizado con ética, con profesionalismo y a la luz de una legítima exigencia ciudadana con transparencia. Ética y transparencia van de la mano. Ética y labor judicial están unidos sin duda. Por lo mismo, la labor judicial debe estar sometida al escrutinio. El Poder Judicial, como parte del Estado mexicano, no es ajeno a las voces de los ciudadanos que demandan por prácticas transparentes. Es así que el tiempo de opacidad ha quedado en el pasado. Es necesario estar a la altura de las voces que reclaman un trabajo judicial ejemplar. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha propuesto construir un tribunal con muros, piso y techo de cristal, y más allá, con bolsillos de cristal. Como muchos de ustedes saben, las sesiones del Comité de Adquisiciones se transmiten por Internet. Lo mismo pasa con las sesiones del Comité de Transparencia. Así, cualquier persona interesada puede conocer la manera en que el tribunal adquiere bienes y servicios. Esto me hace recordar una frase del inglés Alexander Pope. Un hombre honesto es el trabajo más noble de Dios. Esa es la cita. Y si se me permite la analogía, me atrevería a decir que una institución honesta y transparente es reflejo de sus integrantes. Quienes integramos este colegiado estamos conscientes de ello. Los integrantes del tribunal trabajamos con ejes rectores constitucionales y uno de ellos es justamente la transparencia. Como ustedes saben, el artículo 6 de nuestra Carta Magna establece el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho de réplica y el derecho a la información. Este precepto constitucional nos obliga como un poder del Estado mexicano a garantizar el derecho de los ciudadanos a un acceso a la información que generamos como tribunal, naturalmente observando aquellas excepciones que la propia Constitución señala, tal como protección a la vida privada y los datos personales. Pero no es solo la propia ley la que nos mandata, es una deuda histórica que nos obliga a devolver a los ciudadanos la confianza. La confianza justamente es la piedra angular sobre la que descansa la credibilidad de las instituciones. Tenemos que luchar en contra de la desconfianza en la impartición de justicia, por supuesto. Es por ello que el surgimiento de un nuevo paradigma en la actuación de la vida institucional es bienvenido. Como todos saben, el concepto de paradigma puede tener distintas definiciones. Por un lado, tenemos la acepción clásica de Platón como ejemplo a seguir. También encontramos la acepción de Thomas Kuhn, quien le dio para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo. En los últimos años, y como resultado de la inconformidad, se ha trabajado en la creación de un nuevo conjunto de creencias aceptadas, si se puede decir así, un nuevo paradigma institucional, no solo por una comunidad científica, sino también por parte de los propios ciudadanos. Esto es sin duda una tarea difícil. Recordemos que de acuerdo a distintos instrumentos de medición de opinión pública, tal como el Latinobarómetro, la ciudadanía tiene un concepto pobre sobre la vida pública. Así, cuando a los encuestados se les realiza la siguiente pregunta: ¿cuánta transparencia cree que hay en el gobierno? ¿Cree usted que hay poca, mucha o nada? Los resultados son los siguientes:
37% de los encuestados cree que hay poca transparencia, 34% cree que hay nada, 21% que considera que hay algo, 4% cree que hay mucha. Los resultados son reveladores. Más de la mitad de los encuestados considera que hay mucho camino por andar en materia de transparencia. Conscientes de ello, el Estado mexicano ha dispuesto una serie de acciones concretas para ir cambiando tal percepción. El nacimiento de la transparencia surge como un contrapeso para el indebido ejercicio del poder, como un inhibidor de la corrupción, por supuesto. No podría entenderse una democracia moderna sin libertad de expresión. En este amplio espacio se encuentra el llamado derecho a la información. Aquí convergerían la libertad de opinión, la de expresión, la de prensa, la de información. El vocablo transparencia alude a la dualidad de transparente, el latín trans a través y entis que aparece, es decir, el cuerpo a través del cual pueden verse objetos con claridad. Tal y como sostiene Kate Doyle, transparentar la gestión pública implica favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puede evaluar el desempeño de las distintas entidades del gobierno y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la implementación del Estado de Derecho. Como ustedes saben, México inició el camino hacia la transparencia desde 1977, al reformar en ese año el artículo 6 constitucional, adicionando la oración «El derecho a la información será garantizado por el Estado». Así, el derecho a la información en aquellos años era pensado como una prerrogativa o garantía, cuya finalidad era dar a conocer una ideología, en su caso de los partidos y propuestas, recurriendo para ellos a los medios de comunicación. De esta manera, la transparencia sería una vertiente del derecho de acceso a la información pública visto desde un punto de vista práctico, una herramienta de la cual la ciudadanía podría participar y conocer las instituciones y cómo trabajan. Recordemos que es en el año 2001 cuando comienza el esfuerzo por parte del Ejecutivo para realizar un estudio de derecho comparado en la materia. Sin embargo, es en el entonces denominado Grupo Oaxaca que presenta el primer proyecto de ley de transparencia y acceso a la información. De dicha iniciativa surgiría la idea de crear el entonces llamado IFAI. Y justamente el 10 de junio de 2002, el presidente Fox firmó el decreto correspondiente. Ahora bien, con la finalidad de afrontar nuevas realidades y ampliar el derecho a la información, el 4 de mayo de 2015 se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el 9 de mayo de 2016 se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que abroga la anterior ley. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley, el día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido un total de 232 solicitudes de información, 42 de ellas por el sistema denominado Infomex, 190 por el medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. El tiempo para responder en promedio es solo de 11 días y únicamente se han presentado 2 recursos de inconformidad ante el INAI. Ambos se encuentran en sustanciación. Las solicitudes más recurrentes pueden agruparse por temas: preguntas de recursos humanos, de recursos financieros, de contratos establecidos por el tribunal. Quiero enfatizar también, las sesiones públicas de resolución son transmitidas por el canal judicial y vía Internet, lo cual permite que una mayor cantidad de personas puedan conocer en tiempo real las resoluciones de este órgano judicial. Adicionalmente, en atención a grupos vulnerables, las sesiones se transmiten con lenguaje de señas. Por otra parte, las sentencias son publicadas en la página de Internet del Tribunal Electoral, lo cual permite que nuestro trabajo pueda ser analizado no solo por los actores, sino por cualquier persona interesada. La propia página del tribunal es un buen ejemplo de una institución que ha transparentado sus procesos. En ella se pueden encontrar los asuntos que se encuentran en instrucción, se puede seguir la actuación procesal de los asuntos y, bueno, se realizan también notificaciones mediante el sistema de notificación por correo electrónico que se encuentra además en estrados electrónicos. El surgimiento de redes sociales ha creado un importante espacio para la difusión de información. Esta herramienta permite comunicar mensajes claros a la sociedad civil. Así, el tribunal cuenta con página de Facebook y de Twitter
y se trabaja para tener mayor cercanía con la ciudadanía. Y cada una de las salas regionales también tiene su cuenta correspondiente. Eso con independencia de que cada una de las ponencias de la sala superior y de las salas regionales han tomado como fórmulas de difusión muchas veces también el Internet. Es decir, las redes sociales se vuelven también una fórmula de comunicación del contenido de las sentencias. Si a mí me preguntan, yo pienso que es algo benéfico, es decir, es la forma de transmitir ideas ahora. Hace poco platicaba con Reyes, con el magistrado Reyes Rodríguez, a quien agradezco mucho su presencia, por supuesto, y platicaba con Reyes y decíamos, es que es como si ¿no? hubieran discutido, ¿utilizaremos la imprenta o seguiremos con los papiros? ¿No? A ver, no, es que el mundo cambió, hay imprenta, bueno, el mundo cambió, hay redes sociales, hay internet. La pregunta más bien es si queremos negarlo o si en verdad queremos trabajar y difundir el contenido de nuestras sentencias, hablar, como dicen, ¿no? Los jueces hablamos con nuestras sentencias. Bueno, hablamos, difundamos a través de estas vías de comunicación. Es una potencia que nos permite hablar con la ciudadanía y escucharla. Yo me acuerdo, todos los que tenemos Twitter, pues nos mandan preguntas. Por cierto, síganme en Twitter si es posible, ¿no? Es @fdelamata_p. Si me mandan preguntas, contesto. Y muchas veces los justiciables, sobre todo cuando estaba en la sala especializada, me preguntaban, oye, ¿me podrías colgar en tu Twitter la sentencia? ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema de notificación formal pues puede ser largo, a veces pueden pasar días. ¿Por qué? Porque podría tratarse de un concesionario en algún lugar lejano de la Ciudad de México y podían pasar días para conocer y ellos les servían ir conociendo los resultados. Entonces lo que hacíamos era pues tuitear la sentencia y resultaba muy útil. En fin, en el Tribunal Electoral todas las magistradas y magistrados estamos decididos a contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para devolver la confianza de los ciudadanos a sus instituciones. Así, necesitamos una opinión pública informada, participativa y demandante. Estoy convencido que juntos lograremos que la justicia se convierta en un instrumento de cambio. Esta es la ruta que habremos de recorrer hacia una renovada vida institucional, hacia la construcción y fortalecimiento de un nuevo paradigma. Es el camino hacia un ejercicio transparente y honesto del poder público. No me resta sino desear que los trabajos de estas mesas de diálogo sean un punto de inflexión para reflexionar y aportar nuevos elementos a un debate que, créanme, México necesita. Gracias. Agradecemos la intervención del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Y por cuestión de tiempo, ajustes de las mesas y del programa del día de hoy, no tendremos espacio de preguntas y respuestas, pero les agradeceríamos mucho que las hicieran llegar a los twitters del magistrado de la Mata, de la magistrada Hernández Chong o María Silva, y les doy los twitters, sería @fdelamata_p, @hdz_chongcui y @mariasilva_te. Por si tienen interés de hacer preguntas, pues está abierta esta posibilidad. No me resta más que agradecer a cada uno de los ponentes su participación en esta mesa, un nuevo paradigma de actuación institucional, que es la justicia abierta, a los cómplices de esto, magistrado La Mata, María Silva, magistrado Reyes. Gracias por la confianza que tuvieron hacia nosotros que estamos aquí en esta mesa y pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la integración de esta mesa, muchas gracias por su presencia y desde luego las y los invitamos a todas y a todos ustedes a que continúen con los trabajos de este seminario. A continuación se llevará a cabo la conferencia magistral denominada Tribunales, Opinión Pública y Sociedad. Por su atención, muchas gracias.